Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos y seguimos gozándonos compartiendo la palabra de Dios y seguimos también con nuestra serie sobre la fe. Esperamos ya terminar esta serie este próximo viernes para iniciar la próxima semana con otro tema. Sin embargo, no podíamos terminar el tema de la fe si antes no hablábamos de la oración de fe. En la última lección hablamos sobre orar con fe. Y es que es importante que cuando oremos pongamos toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él hará la obra. Entonces, la herramienta de la oración es poderosa en cada cristiano, pero esa oración debe ir acompañada de fe. Y aquí Santiago nos hace una presentación de lo que es la fe en acción. Quiero invitarlo a que vayamos a Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16. Santiago 5, del 13 al 16 dice la palabra de Dios así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un pasaje muy conocido por todos, casi todos los cristianos conocen mucho. Normalmente hablamos de el último versículo, la oración eficaz del justo puede mucho, pero es importante y queremos destacarlo en este momento, dos cosas importantes. Número uno, que los creyentes no estamos solos, porque tenemos la responsabilidad de orar unos por otros. Así como perdonarnos unos a otros, también orar unos por los otros. Y número dos, que esa oración tiene que ir acompañada de la fe. Si no, pues no estaríamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras oraciones cuando intercedemos por otras personas. Los creyentes, entonces, no estamos solos. Los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, deben contar con el apoyo de los otros miembros, en oración. Sobre todo cuando algunos miembros están enfermos, están sufriendo o están pasando padecimientos o aflicciones. Muchas veces cuando alguien está pasando aflicciones o está enfermo de repente en una cama, en un hospital, se siente solo. Pero dice el apóstol Santiago, no estamos solos, porque somos el cuerpo de Cristo y es nuestra responsabilidad orar unos por otros. Los ancianos, dice aquí también, los ancianos de la iglesia deben estar disponibles para responder a las debilidades de cualquier miembro. Y la iglesia, nótese, la iglesia debe estar atentas para orar por la necesidad de todos sus miembros. Se lo repito, la iglesia debe estar atenta para orar por cada uno de sus miembros, pero esa oración va acompañada de la fe de todos los miembros de la iglesia, de todos los que están orando. El versículo 15, que es el versículo a destacar en este pasaje, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Qué interesante. La oración de fe no se refiere a la fe de la persona que está enferma. No. Aunque está claro que la persona que está enferma también debe depositar toda su fe en el Señor,
confiando en Él, de que Él hará la obra. Pues aquí este pasaje no se refiere a la fe del enfermo. Es algo igual que el pasaje allá de Marcos, donde los 4 amigos llevaron al paralítico en una camilla y el Señor Jesucristo le dijo al final que por la fe de estos 4 amigos, él fue salvo y sanado. De la misma manera, la iglesia debe orar con fe. Además del que está enfermo, debe mostrar su fe y debe siempre depositar su fe y confianza en el Señor. Los que están orando por ese enfermo, por ese que está afligido, por ese que tiene problemas, los que están orando deben orar con fe. Por eso dice la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, acostúmbrese. Cuando ora, no ore por orar. Deposite totalmente su fe en el Señor cuando usted se va a dirigir a Él en fe, estando seguros y confiando que el Señor hará la obra de sanar a esa persona que está sufriendo aflicciones. Aquí entonces se está refiriendo claramente a la fe de las personas que están orando. Y como ejemplo, los 4 amigos de que hablamos allá en Marcos. No tenga duda. Como vimos en Santiago capítulo 1, no dudando, porque aquel que duda es semejante a la ola del mar que es echada de un lado para otro. Hay que orar con fe. Dios sanará al enfermo. Dios sanará al enfermo porque Él está pendiente de todos sus hijos. Debemos tener fe, mas no es la fe la que sana. Todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Entonces usted me dirá, bueno, pero si yo tenía tanta fe, ¿por qué no he recibido la respuesta? Sí, hay que tener fe, pero todas nuestras oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Entonces también debemos orar dentro de la voluntad de Dios. Es importante aclarar en nuestras oraciones que estamos orando según la voluntad de Dios. Nuestras oraciones son parte de el proceso de sanidad que Dios tiene para una persona. Son parte. La iglesia debe estar orando por todos los miembros. Y esa es la razón por la que Dios espera que nuestras oraciones de fe se den antes de que Él intervenga en la sanidad de una persona. Él sana según su voluntad, pero debemos orar con fe porque Él espera que nosotros, que estamos intercediendo por otros, tengamos fe en que Él hará la obra, que confiemos en Él. La oración de fe del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado de su pecado, los salvos. Entonces, ese salvo tiene que orar con fe. Y Dios estará escuchando nuestras oraciones con fe para sanar, para corregir a esas personas que están sufriendo aflicciones o que está pasando en alguna situación difícil. Es importante que cuando oramos por otros, nos aseguremos de que nuestra fe está puesta totalmente en que el Señor hará la obra. En otras palabras, debemos depositar nuestra confianza en el Señor. Así debemos orar cuando intercedemos por otros. El recurso más poderoso que tenemos los cristianos para interceder por otras personas es la oración, pero ha de hacerse con fe. Vuelvo y le repito que es con fe. Santiago en este pasaje pone un relieve importante a la fe en acción. Note, la fe en acción. Les he dicho otras veces, póngale patitas a la oración, póngale patitas a la fe. Santiago hace un especial énfasis en la fe en acción. La forma correcta de vivir para un cristiano es evidencia y el resultado de la fe. Debe notarse, debe haber evidencia de esa fe en los cristianos. Esa es la forma correcta de la vida de un cristiano. Todo lo que nosotros creemos, nuestra fe, nuestra confianza, deben tener pies y manos.
Y le dejo esta interrogante. Se lo repito, todo lo que creemos, nuestra fe y nuestra confianza deben tener pies y manos, las nuestras. Entonces es la fe en acción. Dios está esperando que los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, oren con fe para entonces Él sanar al enfermo. Es según su voluntad, pero nuestra responsabilidad es orar con fe. Que el Señor les bendiga.